Buenos días. Buenos días. Bien, entonces, ¿alguien tiene preguntas sobre los ejercicios de ayer o sobre algún ejercicio que resolví en clase y no quedó claro? Profe, yo el 30. ¿Cuál? El 30. Bueno, vamos. Pues, profe, yo lo hice, pero, o sea, no sé el despeje. Es que estoy confundido. No sé cómo haría para mostrárselo. Voy a compartir pantalla también. Espere, a ver. Profe, yo hice el que usted dijo, el que usted Este dijo 30. que dejó de ejemplo, creo que fue. Sí, las notas escritas a mano. Sí, señor. Ah, bueno. Vamos a ver aquí dónde está ese. Entonces no tuve ningún problema. Pues me dijo que el límite no existía porque me fui por dos caminos y me dio dos resultados diferentes. ¿Por qué caminos? Por el de x y igual a x y el de x igual a 0. X igual a 0. Bueno, cuando Sí, X igual a 0, el límite da 0, ¿cierto? sí, Cuando Y es igual a X, da un medio. da un medio. Muy bien, exacto. Bueno, y el ejercicio 30 que preguntan, vamos, ¿se refiere a este ejercicio aquí, a este 30? El logaritmo natural de X por Y menos 6. Como les mencioné ayer, esta primera sección para resolver dudas sobre Profe, ello. sí, ese, profe. Bien, entonces, ¿cuál fue el problema? Este es semejante a uno que hicimos en la nota, ¿no? Espere, profe, ya busco la foto y le digo cuál fue el problema. ¿Quién más tiene preguntas? Profe, podríamos hacer, es que no sé, me perdí en el de curvas de nivel, en el ejercicio 51. Es que yo hice uno, bueno, hice el 52, pero luego lo comparé con el del solucionario, pero no me daban lo mismo. O sea, los radios eran totalmente diferentes. Aquí este 51. Es que en ese 51 creo Sí, que es al resultado toca sacarle la raíz para que a uno le queden los radios bien. Creo que es El, así. el 51. Sí, profe. Bueno, noten que es una elipse, ¿no? No es una circunferencia. ¿Y les dio formas elípticas o no? A Carolina. no. Es que mire, por ejemplo, cuando C igual a 0, entonces usted tiene que igualar x cuadrado más, hagamos la curva de nivel cuando C es 0. Entonces usted tiene que igualar x cuadrado más 4y cuadrado, igualarlo a 0, porque C vale 0. Y en ese caso, noten que x cuadrado siempre va a ser un número positivo. Y al cuadrado también. Multiplicado por 4, pues da positivo. Entonces, la única forma de que x cuadrado más 4y cuadrado dé 0 es que tanto x como y sean 0, ¿no? Entonces, la curva de nivel en c igual 0, en esa altura, es el punto, el origen, 0,0. Entonces, esa es la primera curva de nivel, que no es una curva, sino un punto. Bien, que es el origen. ¿Sí entiende ahí? Ahora, cuando c igual a 1, entonces le queda la ecuación cuadrado más 4y cuadrado igual a 1. Bien, entonces tiene que reescribir eso. Vamos a ver si yo puedo compartir aquí, escribir un... A ver. Bien. Esto aquí es difícil escribir con esto. Bueno, queda x, estamos haciendo con c igual a 1. X cuadrado más... Comprarme una pantalla mejor, una...
4y cuadrado igual a 1. Bien. Entonces, la forma de hacer una elipse. Entonces tenemos que escribirla de forma adecuada para que sea una elipse. Entonces, este 4 que está aquí, recuerde que la ecuación de una elipse es x cuadrado sobre a al cuadrado más y cuadrado sobre b cuadrado igual a 1. Entonces, este 4 que está aquí, debemos quitarlo haciendo algún truco para que no aparezca ahí. La forma de hacer eso es usar ley de la oreja, ¿no? O sea, yo puedo escribir esta parte aquí como así, como y cuadrado dividido un cuarto. Son formas equivalentes. Porque si ustedes aplican ley de la oreja, ¿han escuchado esa ley? Esto es como si estuviera y cuadrado dividido 1. Si aplican ley de la oreja, regresan a la ecuación que tenía antes, donde aparece el 4 al lado del y al cuadrado. Y aquí esto es como si estuviera dividiendo entre 1. Entonces ahí ya tengo la ecuación en la forma canónica. Esta es una elipse. ¿Quién es mayor, un cuarto o 1? Entonces 1 es mayor. Por lo tanto, si uno hace aquí una lineecita, un dibujo aquí nomás para tener una idea, no necesariamente tiene que estar perfecto el dibujo, ¿no? Entonces, como 1 es mayor que un cuarto, entonces una elipse que tiene eje principal en el eje X, pues. Entonces, ¿cuáles van a ser esas longitudes? Bueno, raíz de 1 es 1. Entonces va a ser por aquí 1, por aquí va a ser menos 1. Y luego la raíz de un cuarto, raíz cuadrada de un cuarto es un medio. Entonces aquí va a ser, y esta centra en el origen. Todos van a estar centrados en el origen. Un medio menos un medio. Bien, y ahí ya uno dibuja la elipse. Vamos a ver si puedo hacerlo con esto. Bueno, que pase por esos puntos. Y sería esa la curva a nivel con c igual 1. Y ya dijimos que con c igual 0 da un punto nomás. Entonces, esta es c igual 0, c igual 1. Y así van haciendo las otras curvas. Por ejemplo, cuando c vale 2, entonces, ¿qué cambiaría? Entonces, aquí va a aparecer un 2. Solo eso. Un 2 aquí. ¿Cierto? Y para que tenga la forma canónica de una elipse, tendremos que dividir entre 2 a los dos lados. Pues, porque recuerden que la ecuación canónica de una elipse es, repito, x cuadrado sobre a al cuadrado más y cuadrado sobre b cuadrado igual a 1. Entonces, aquí tiene que haber un 1. Entonces, ese 2, ¿cómo lo quitamos? Bueno, dividimos entre 2 a los dos lados. Entonces, cuando divida entre 2, por aquí, bueno, este 1 ya va a quedar un 2. Profe, Sí. profe, esto ahí ya no sería necesario colocar el 1/4, ¿cierto? O sea, se deja el 4 arriba normal Pues para podemos poder dejar, dividir en 2. eso, podemos dejar en un cuarto. Sí, podemos dejar 4 ahí, que divide entre 2, pero entonces va a quedar así. Bueno, y cuadrado. Está dividido entre 2 también. Bueno, acá ya queda un 1, ¿no? Quedó un 1. Pero entonces cuando haga esta división aquí, 4 dividido 2 es 2. Entonces va a quedar un 2. Va a quedar un 2, que tenemos que hacer el mismo truco. Ese 2 va a quedar multiplicando al 2y cuadrado. Entonces podemos escribirlo así, como 1 sobre 2. ¿Listo? Entonces ahí ya quedó en la forma canónica de nuevo. Ahora, como 2 es mayor a un medio, entonces nuevamente va a ser una elipse que tiene eje principal en el eje X. ¿Qué longitud va a tener ese eje principal? La raíz de 2.
Ubiquémosla por aquí. Por aquí va a estar raíz de 2. Y por acá va a estar menos raíz de 2. ¿Cierto? Menos raíz de 2. Y en altura, la altura en y va a ser la raíz de 1/2, que es lo mismo que tener raíz de 2 sobre 2. O sea, raíz de 1/2, si usted usa la calculadora, es lo mismo que tener raíz de 2 sobre 2. Entonces, por aquí está raíz de 2 sobre 2, digamos que en esa altura. Y bueno, así. Por acá, colocar este menos raíz de 2 sobre 2. Arriba también. Entonces, la siguiente curva de nivel, pues va a ser esa elipse. También se entra en el origen, pero un poco más grande, ¿no? Aquí pasa por esos puntos. Más o menos, bueno, como no dice el primer eje bien, no se ve exactamente simétrico, pero esa es la idea. De esa forma se opera con esa función. ¿Sí le quedó claro ahí a Carolina? Que fue la profe. estudiante que comentó? Ya me quedó claro. ¿Alguien más tiene otra duda? Profe, Sí, el 30 de la sección 13.2, el de si el límite existe. el 30. ¿Cuál será? ¿En cuál estoy aquí? ¿Sí es esta sección? Ah, la 13.2 dice usted, ¿no? Aquí, ¿no? Ver ese. ¿Este ejercicio? Sí, Ah, bueno, entonces ahí usted tiene que usar ese límite. Bueno, no se puede sustituir inmediatamente porque se indetermina el denominador, ¿no? Entonces, como no se puede sustituir, tiene que ver si puede factorizar. Es el segundo paso. Y en ese caso sí se puede factorizar. Bien, vamos a ver aquí en la pantalla. Pizarra. Entonces, ahí lo que tiene usted es que factorizar esta expresión. X menos... voy a tener que comprar algo para escribir mejor aquí. X menos y menos 1, ¿cierto? sí. Bueno, entonces usted puede asociar esto como la primera expresión. Entonces esto se puede factorizar. Una forma de siempre factorizar este tipo de expresiones es la siguiente. Usted saca la raíz cuadrada del primer término, que es todo este paréntesis. Entonces usted lo escribe así. Raíz de x menos y. Y la raíz de 1, que es 1. Raíz cuadrada de 1 es 1. Menos 1. Abre paréntesis. Por la misma expresión, pero ahorita con un más. Si aquí coloqué menos, entonces ahorita sería raíz de x menos y más 1. Y ahí ya quedó factorizado. Porque si usted hace la multiplicación de estas expresiones que está ahí, noten lo siguiente. Se Raíz cumple la de, del binomio, ¿cierto, profe? sí, porque mire, raíz de x menos y por raíz de x menos y da raíz de x menos y al cuadrado.
es decir, que la raíz se va. Así como cuando ustedes tienen, por ejemplo, la misma lógica para factorizar, que es bien conocido, la diferencia de cuadrados. X cuadrado menos Y cuadrado. ¿Cómo factoriza uno esto? Entonces le saca la raíz al X cuadrado. Raíz de X cuadrado, el cuadrado y la raíz se cancelan, entonces por eso queda aquí solo X. Raíz de Y cuadrado es Y. Por las mismas razones, la raíz y el cuadrado se cancelan. Entonces queda así X menos Y por lo mismo, pero con un más ahora. X más Y. Entonces es la misma lógica. Entonces uno puede factorizar, siempre que uno tenga la resta de dos expresiones, las puede factorizar así. ¿Está claro eso? Por acá hay otro ejercicio semejante. El hecho es que cuando usted factoriza esto, en el denominador de ese límite, ¿qué es lo que ustedes tienen? ¿Qué es lo que aparece ahí? Es el ejercicio 30 que me preguntan. El X menos Y menos 1 se cancelan. Entonces se cancelan. Esta expresión se cancela. Y ahí ya me queda un límite que va a ser simplemente sustituir. Ya, esto queda aquí dividido entre... Bueno. Estoy reescribiendo el límite. Entonces ya X menos Y menos 1. Entonces esto se cancela con esto. Bien. Aquí borramos esta parte. Se Profe, cancelan sí, y... ambos quedan, los que se cancelan quedan sin la raíz, profe. Porque la raíz se cancela cuando se le aplica el cuadrado. Los que cancelan queda como... Los que se cancelan quedan sin raíz. O sea, se cancela todo el término, todo. Toda esta parte con el 1 y todo. Todo Sí, eso se cancela con todo sí, esto. señor, con el Y 1 solamente también. queda, solamente Sí, queda raíz de X menos Y más 1. Ahorita sí, sí puedes señor. sustituir. Y ese límite le va a dar, cuando sustituyas, X 2. vale 2 y Y vale 1. Pues quedaría raíz de 1 más 1, que es 2. Entonces el límite va a dar 2 y si existe. ¿Sí quedó claro? Entonces sí existe, era un caso de factorización ahí. Tener en cuenta lo que les digo. Por ejemplo, el ejercicio 28 es lo mismo. Ustedes tienen que factorizar esta parte que sombría ahí. ¿Cómo hacen? Pues lo mismo que antes. Sacan la raíz de x a la 4, la raíz cuadrada. Y eso le va a dar x a la 2. Y luego sacan la raíz cuadrada de 4y a la 4. La raíz cuadrada de 4 es 2. Y la raíz cuadrada de y a la 4 es y a la 2. Entonces le va a dar que la factorización de este término es x a la 2 menos 2y a la 2 por x a la 2 más 2y a la 2. Y ahí cancelan de nuevo esta expresión con uno de los factores de arriba y luego sustituyen y ya. Entonces también se hace Profe, por pero seguiría dando 0, ¿no? seguiría dando 0. La O sí, solución. da 0 la solución, sí. En ese caso. Entonces podríamos decir que sí existe Sí, o sí, se sí, indetermina. no, sí existe. Porque nosotros hicimos una simplificación. Luego de haber hecho esa simplificación, sí podemos sustituir. ¿Cierto? Podemos sustituir y da 0 cuando sustituimos. Entonces sí existe y es 0. Gracias. Bueno. ¿Qué otra pregunta tienen? Recuerden que esta primera sección la vamos a usar siempre para consulta. Profe, yo tengo una duda con respecto al ejemplo que usted trató, el 3, que decía dibujar un mapa de contorno de una superficie utilizando curvas de nivel que correspondan a C igual a... Pues la verdad no me supe ubicar, empecé a repasar y pues no sé cómo salieron todos los círculos. Un ejemplo que yo mostré aquí del libro. Fue el 3. Ajá. ¿Cómo aparecieron todos esos círculos, dice usted? Sí, ajá. En la que dice C igual a 0,1,2 y así sucesivamente hasta llegar a 8. Ah, bueno, vamos a revisar ese ejercicio. De hecho, ahorita también consultaron uno sobre curvas de nivel. ¿Sí estaba usted? En el que aparecieron unas elipses. No, profe. Bueno, entonces ahorita mira el video
que ahí también hicimos unas cuentas en la pizarra aquí. Curva de nivel, a ver. Este ejemplo. Sí, profe. Ah, bueno, es que este fue el que lo mencionamos sin hacer las cuentas. Pero pues de hecho podemos hacer alguna cuenta. Entonces la curva de nivel sí recuerda un poco la intuición de cómo se genera, ¿no? Ujú. Vale, aquí tenemos esta superficie, que es la parte superior de una esfera. Entonces, la idea es que, o para qué usamos las curvas de nivel, para tener una mejor imagen de cómo es la gráfica de la función. Generalmente no conocemos estas gráficas aquí en 3 dimensiones. No es fácil determinar esas gráficas. Así a mano no. Entonces uno hace curvas de nivel para ver cómo se comporta. Entonces, ¿en qué consiste eso? Consiste en hacer cortes en la superficie, cortes con planos que son paralelos al plano XY, aquí al piso. Entonces, miren, cuando hago un corte en distintas alturas, se van formando estas, si nota estas curvas aquí, cuando hemos cortado. Sí, Todas profe. esas curvas que se notan, que se ven ahí, son las que se llaman curvas de nivel, que son las que vemos aquí en este gráfico del lado derecho. Entonces la pregunta suya es cómo se llega a estos círculos, ¿no? Cuando Exacto, se sí, profe. 1, 2, 3. Bueno, entonces las curvas de nivel, ¿cómo se encuentran? Uno tiene la función f que depende de 2 variables, x y y, que es esta que está aquí, y a esta es la que le queremos encontrar las curvas de nivel en los siguientes niveles, en 0, en 1, en 2 y en 3. Entonces, ¿cómo se hace eso? Entonces uno iguala la función al valor c, a la altura c en la que queremos hallar la curva de nivel. Entonces, en este caso se iguala raíz de 64 menos x cuadrado menos y cuadrado. Digamos que queremos hallar la curva de nivel en 0. Entonces, venga, yo hago una pizarra. Esta pizarra no puedo escribir tan bien como quiero, pero entonces, por ejemplo, aquí tengo 64 menos y cuadrado. Bien, y queremos hallar la curva a nivel cuando c es 0. Entonces igualamos esto a 0. Si queremos hallar la curva a nivel cuando c es 2, pues entonces igualaríamos a 2. Bien, al número que deseemos hallar. Recuerda que este 2 o este 0 es la altura en la que estoy cortando la superficie, ¿no? Entonces enfoquémonos primero en 0. Tú 1 igual a 0 y lo que busca es reescribir esta ecuación de tal forma que encaje en alguna de las cónicas que conocemos. Es decir, que encaje entre una elipse o una circunferencia. Entonces, en principio esta ecuación así está muy fea. Entonces, ¿qué podemos hacer? Elevar al cuadrado a los dos lados. Bien, si elevo el cuadrado aquí, también elevo el cuadrado al lado derecho. Lo que hago en un lado lo hace en el otro. Entonces, cuando elevo el cuadrado al lado izquierdo, la raíz y el cuadrado se cancelan y me queda 64 menos x cuadrado menos y cuadrado. Y eso va a ser igual a 0. 0. Porque 0 al cuadrado es 0. Ahora, si organizo términos, porque esto todavía la intuición ya nos dice que eso va a ser una circunferencia porque aparece el x al cuadrado y el y al cuadrado con el mismo signo. Entonces pasemos estas dos cantidades al lado derecho, porque están negativas, pasan positivas y me queda que 64 es igual a, bueno, para no escribir todo otra A vez, x cuadrado más y cuadrado. eso. Entonces borro aquí y despejando, como les digo, 64 va a ser igual a x cuadrado más y cuadrado. Y esta corresponde a la ecuación de una circunferencia centrada en el origen, de radio cual. Entonces uno ya dibuja eso.
Y ahí es una circunferencia central en el origen de radio 8, porque es la raíz de 64. Y aquí uno la dibuja. Y indica que es de radio 8. Esto aquí es 8. Bueno, radio 8. Aquí uno hace esta línea aquí y dice que es 8. Entonces ahí ya obtuvo la primera curva de nivel, cuando C es 0. Ahora, podemos aplicar el mismo procedimiento para otro valor. Por ejemplo, para C igual 2 o 3. Por ejemplo, coloquemos aquí C igual 2. Entonces, la misma lógica ahora. Coloco 2. Bueno, todavía el cuadrado no está, se lo pusimos después. Entonces, ahí lo que dice es igualar la función a 2. Ahora sí, elevo el cuadrado a los dos lados. ¿Para qué hago eso? Pues para convertirla en una ecuación de una circunferencia. Entonces, elevo los dos lados. Y acá, bueno, me va a quedar, bueno, 64, nuevamente, menos x cuadrado menos y cuadrado igual a 4, ¿no? X cuadrado igual a 2 al cuadrado es 4. Entonces, ahorita hago lo mismo que antes. Este x cuadrado y el y cuadrado los paso al lado derecho. Entonces quedan positivos. Y este 4, que es número, pasa acá a restar con el 64. Entonces me va a quedar que 60. Raíz de 60 sería el radio, ¿no? Raíz de 60 sería el radio. Entonces un radio más pequeño. Entonces cuando voy aumentando la altura, la curva a nivel se hace más pequeña. Va a quedar una curva ahí cerca a la otra, raíz de 60. Bueno, no está exactamente centrado, pero bien, porque aquí, por lo que les digo, eso va a quedar así. $60. 60 igual a esto. Y así sucesivamente sigue el proceso. Entonces voy generando las distintas curvas. A medida que este número crece, si coloco 3, me haría 3 al cuadrado, 9. Ese 9 se va a restar con el 64, va a dar 55. Entonces a medida que voy haciendo cortes con mayor altura, la circunferencia que se genera va a ser de radio más pequeño. Entonces las curvas de nivel van a tener ese comportamiento. Ya listo, profe, gracias. Va a ser así, y la otra, bueno, más pequeña, y así sucesivamente. Hasta llegar en un punto, ¿no? Hasta llegar en un punto. Todo eso va a convergir a un punto. Bueno, profe, gracias. Listo. ¿Otra pregunta? Bien. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Entonces continuamos ya clase. ¿Qué les parece bien si hacemos el quiz rápido el viernes? Es decir, mañana. ¿A qué hora, profe? Puede ser a primera hora. Es decir, que no comenzaríamos, o sea, no comenzaríamos a las 8, sino a las 8:30. Porque yo les enviaría el quiz por el WhatsApp, una pregunta, a las 8. Y ustedes me responden a las 8:30 y ahí comenzamos clase. Les resuelvo el quiz y ahí comenzamos. Y ya el sábado pues hacemos el primer taller. Y ya el sábado en la tarde teníamos la primera nota, ¿no? O mejor, el primer taller, es que como no vimos clase el martes, nos queda faltando una clase para cerrar completamente ese primer corte, que es ver multiplicadores de Lagrange y hallar máximo y mínimos, ¿no? Pero sí, el quiz sí se podría hacer mañana si ustedes quieren. Van pensándolo y me avisan en el transcurso del día. Solo una pregunta, ¿cuánto tiempo haría para el quiz? 30 minutos, ¿no? Es una preguntita nomás.
Profe, en el 32 de los que usted dijo de la última, de la sección 13.2, el límite no existe, ¿verdad? El 32. Ah, 13.2. Voy a mirar. ¿Y qué caminos usted tomó? ¿Cómo probó usted que no existe? Pues el de x, el de y igual a x, y pues me da que x sobre 0. Ah, ese camino Entonces, no lo puede tomar. Ese camino no porque es indetermina, ¿no? sí, por eso entonces tomé el otro del de y igual a 0 y me da 1 sobre x. Ujú. Y el de x igual a 0 y me da 0 sobre y cuadrado. Entonces me da 0. El de x igual a 0, el de y igual a 0 me da 1 sobre x. Y el de x igual a 0 me da 0 sobre y cuadrado. Entonces me da 0. Ah, bien. Sí, entonces no existe. Exacto. Bien. ¿Y ese 34 ya saben cómo hacerlo? Entonces, vamos a continuar. Muy bien. Entonces, no sé si alguien tiene otra pregunta. ¿Alguien escribió por aquí? Ah, bueno. Algunos dicen que mañana está bien el quiz. Entonces, en el transcurso del día yo pregunto quién no está de acuerdo en el grupo, en la tarde, para que van pensándolo ahí. Otra pregunta sobre... Pueden haber más Profe, preguntas. con respecto al 34, 34. Ah, bien. ¿Usted dice que cómo se hace? sí, profe. Entonces, eso es lo que vamos a estudiar a continuación, porque no tenemos todavía las herramientas para hacer eso. Porque lo que podríamos hacer es ver que no podemos evaluar en el punto porque haría logaritmo natural de 0 al cuadrado más 0 al cuadrado. Es decir, logaritmo natural de 0 y la función está definida en 0. Bien. Recuerden que el logaritmo natural tiene como dominio el conjunto de los números reales estrictamente mayores que 0. Entonces no podemos sustituir. Y tampoco podemos hacer ninguna factorización porque de hecho no, ¿qué se va a cancelar? No hay forma de abordarlo así, ni por factorización. Y si usamos caminos, por ejemplo, si y es 0 y x no, es decir, si me acerco por el eje x, quedaría el logaritmo natural de x al cuadrado, cuando x tiende a 0, pero tampoco podríamos... no, ahí sí podríamos decir que... ¿Qué pasa con el logaritmo cuando x se acerca a 0? ¿Sí se acuerdan de la gráfica del logaritmo? Yo sí tengo una... Bueno, vamos a dibujar la gráfica del logaritmo. Pero entonces ahí podríamos decir que el logaritmo, ese límite tiende a menos infinito cuando me acerco por el eje x. Pero solo eso. No podríamos garantizar que existe o no. La gráfica del logaritmo es así. El eje y. El eje x. Y la función logaritmo tiene como gráfica esto. Ya viene así. Bueno. Esto no. Yo creo que aquí hay una para dibujar curvas. No, no, tampoco. Bueno, viene así. Bueno, viene. Ahí está. A ver. Viene subiendo así. Y cuando me acerco a 0, esta curva se detiene como asíntota el eje y. Entonces, cuando me acerco a 0, la función se va hacia menos infinito. Bien. Aquí el logaritmo de 1 vale 0.
Esto aquí es 1. Entonces, en esa cuestión, cuando me acerco por el eje Y, podríamos decir que el límite tiende a menos infinito, pero eso no respondería a la pregunta totalmente, porque no podríamos decir que existe o no existe todavía. Entonces, por eso, para resolver ese tipo de límites, tenemos que usar las coordenadas polares y la regla del L'Hopital, que es lo que vamos a estudiar a continuación. Bien, para resolver ese y otros que aparecen por aquí semejantes, los que tienen términos como x cuadrado más y cuadrado. ¿Sí me están escuchando ahí? Sí, señor. Sí, Sí, señor. profe. Ah, bueno. ¿Y están viendo la pantalla también? Sí, profe. Entonces hay que hacer eso ahí, introducir esas coordenadas polares para poder resolver ese ejercicio. Y otros que aparecen por aquí, miren, que no los asigné todavía, pero podemos revisarlos hoy. ¿Dónde es que están esos? Por ejemplo, aquí, los ejercicios del 59 al 62. Todos estos límites, mire por ejemplo el 59, que esto lo hice en las notas. Si ustedes vieron las notas escritas, aparece el límite cuando x y tiende a 0, 0, de seno de raíz cuadrada de x cuadrado más y cuadrado sobre raíz cuadrada de x cuadrado más y cuadrado. Entonces todos estos límites se resuelven muy fácil usando las coordenadas polares y un teorema que se llama la regla del L'Hopital, como aquí lo indica el libro, que use esas dos herramientas. Eso es lo que vamos a proceder a estudiar en la siguiente sección. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Que nos queda un minuto de esta sección de 40 minutos. Entonces, descansamos 8 minutos y ahí seguimos ya con lo que les digo. La idea es continuar estudiando límites. Aquí, ayer nos quedó incompleto un ejemplo de un límite que no existe, pero que para darnos cuenta de eso, tuvimos que acercarnos por parábolas. Luego de ese ejemplo, El 3. Sí, luego el ejemplo 3, voy a mostrar estas cuentas y luego ya estudiamos coordenadas polares y regla del L'Hopital, lo que les mencionaba antes. Enuncio el teorema, hago un ejemplo, luego vemos las coordenadas polares, cuál es la relación entre coordenadas polares y coordenadas cartesianas, y luego, por ejemplo, hice este ejercicio, el 59 que les estábamos dando antes, usando esas dos herramientas.